Hoy nuevamente llegamos al Museo de la Transportación del Parque de las Ciencias para seguir conociendo las curiosidades de Porsche y uno muy especial. ¡Saludos! ¡Mario! Ya tú sabes, mi amor, aquí estamos nuevamente listos para otra exhibición más con el público que ha pegado muy bien y esta vez pues tenemos unos carritos aquí muy especiales. No, y lo que me encanta es que vamos a la raíz de Porsche, donde prácticamente todo comenzó hoy. Hoy lo vamos a conocer. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que aquí tenemos un automóvil que hizo historia en Europa, en las pistas de circuito, que Porsche logró sacarlo al mercado para poder mercadearlo en el 1948. Y entonces pues ahí es que nace verdadero Porsche y el conocimiento adquirido para poderlo mercadear. Y aquí en Estados Unidos fue con este auto marcó la historia porque fue el que prácticamente le abrió las puertas a Porsche para que pudiese darse a conocer en el mercado de los Estados Unidos. Así que es algo muy interesante como este fue el auto que abrió paso a lo que hoy conocemos aquí en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos como Porsche. ¿Y es tu color favorito? ¡Ay! Estoy tan emocionada, sí, ese es mi color favorito y como tú sabes, es que yo lo he dicho tanto, ¿verdad? Sí. ¿Vamos para allá? ¿Lo vemos? Vamos para allá. Vamos para allá. Ya estamos en el interior de este modelo que a mí me tiene la mente volada, un Porsche 356 que hablábamos fuera de cámara que es impresionante y de hecho antes de entrar aquí ya dimos las especificaciones, pero ¿qué es lo que hace a este auto tan peculiar, Mario? Mira, aquí está la historia del desarrollo del Porsche en Europa, que ya había arrancado y Estados Unidos estaba observándolo y necesitaba que lo trajeran para allá porque iba a ser algo nuevo, algo totalmente deportivo, que ya había competido en Europa y ya tenía un nombre. Y ellos pues lo querían en Estados Unidos. Y Max Hoffman fue el que trajo, ¿verdad? Trajo este modelo a los Estados Unidos y lo convirtió en lo que hoy día conocemos como Porsche. Él fue el importador, el que le dio tanta y tanta fama a Porsche. Yo te diría que fue el que se aprovechó de ya la historia de este vehículo en Europa y dijo, hay que llevarlo para Estados Unidos porque no tenían un prototipo como este en Estados Unidos, en el mercado, donde siendo un carro totalmente deportivo iba a gustar y era un carro de un costo bien bajito. Que se estaba vendiendo por debajo de los $3,000, que eso es algo impresionante, ¿verdad? Para esa época es algo bien curioso. Veamos las especificaciones del auto. Mira, aquí veo que tiene el parabrisas como que más cortito. Más cortito, porque los que enviaron a Estados Unidos fue que era capota dura y los cortaron para lograr ser lo más barato porque convertible de por sí era más caro. Y entonces pues lo hicieron específicamente para llenar ese espacio en Estados Unidos, que fue Nueva York, donde hizo su debut. Y entonces, otro dato curioso es que este auto en particular, pues como pueden ver, pues no tiene sus ventanas porque es completamente convertible, así que las puertas son bastante sencillas, no estamos viendo que tiene tantos features o ¿verdad? En ese tiempo se utilizaba como que mucho lujo, tecnología. Pues para aclararte ese detalle de los cristales, sí, en Europa tenía cristales porque era un poquito más alta la capota, pero al hacerle el cambio para venderse en Estados Unidos y venderlo como un auto deportivo a un precio accesible, pues eliminaron el costo de la ventana en el cristal, aparte de que no venía con capota. Y al no tener capota, pues no hacía falta nada más. Te ibas a mojar, sí, pero andabas en un carro prácticamente de la era deportivo, que era lo que todo el mundo estaba buscando. Y este particular en el que estamos es un tributo 1600cc, ¿verdad? Un Super 1600. Sí, eso es así. Este carro está certificado aquí en Puerto Rico y creo que no hay otro como este. Son muy poquitos los originales que se elaboraron, cerca de como 4,000 aproximadamente, pero los que se desarrollaron. Y entonces, pues esos autos, imagínense usted, están valorados en miles y miles y miles y miles de dólares, ¿verdad? Están bien caros. Lo que pasa es que no hay mucho de ellos porque estos autos se fabricaron con unas especificaciones para correr en pistas de circuito, no en la calle. Porsche nunca hizo carros para correr en la calle. Los autos de ellos eran precisamente para circuito. Y entonces en los circuitos, pues ya tú sabes, los percances, los maltratos, pues, el tiempo, pues los lleva a otro nivel. Entonces el tributo tiene prácticamente todos los features que podría tener el auto en sí cuando salió en esa época y este está certificado como que es un tributo. Sí. Pero obviamente no
te cuesta los miles de dólares que te cuesta aquel. Este obviamente es un costo carísimo también, pero un poquito más accesible. Cuando se hace un autotributo, llevarlo al costo o la presentación que va a usarse prácticamente es usando todo lo que es correcto del modelo que se va a hacer. Porque hay otros por ahí que cuando tú levantas el bonete, pues no es, o cuando miras la suspensión tampoco es, o los interiores, o muchos detalles. Pero el tributo es llevarlo casi a la perfección de lo que era el auto cuando salió de fábrica. ¿Y cómo uno puede identificar de un tributo versus una réplica, digamos? Bueno, eso hay que dejárselo a los expertos para que entonces ellos puedan definir cuando ven el auto, lo evalúan, y eso es parte de lo que se hace cuando se evalúan los carros para subasta. Por ejemplo, cuando vamos a una subasta en Barry Jackson o Mecum, vemos cuando se dice tributo o réplica. Y ahí pues ya son dos cosas totalmente diferentes. ¿Es más costoso el tributo que la réplica? Sí, mucho más, porque el tributo es prácticamente lo que era el automóvil originalmente. Este auto vino en este color de forma original y con los straps. Sí, este modelo en particular, porque este es del 56. Y en 1956 usaban eso, no solo estos carros, los Jaguar, los MG y los Fiat en Europa. Y me encanta porque a pesar de que este es un auto pues, alemán, se hizo muy popular en los Estados Unidos cuando Max Hoffman lo trajo, enamoró a medio mundo, empezó a venderlo por menos de 3,000 pesitos y se empezó, ¿verdad?, a regar la fiebre. Pero se hizo aún más popular cuando, ¿verdad?, también James Dean tenía otro muy similar a este, no era Speedster, era Spider, ¿verdad? Era un modelo Spider, sí. Es casi lo mismo que este vehículo, sale de la misma producción, lo que pasa es que aquel viene para correr en circuito. El fallo de ese actor fue que lo usó para la calle y ya pues como que abusó un poco de las condiciones de lo que era la calle, y lamentablemente sabemos que falleció en un accidente en ese mismo vehículo. Un artista que iba camino hacia el triunfo haciendo películas, creo que llegó a hacer 2, iba a mitad de la tercera cuando falleció en un accidente en ese automóvil. Que el color era gris, parecía la carretera, el que se lo encontró de frente y se lo lleva enredado, pues el mecánico que andaba con él logró sobrevivir y fue quien contó a la velocidad que iba y por dónde iba cuando bajó en esa carretera, que se conectó de frente con un vehículo americano que lo viró al revés, y fue triste ese desenlace. Y yo creo que eso fue algo de lo que catapultó también a Porsche, ¿verdad? Porque a raíz de esa tragedia, pues la gente empezó a buscar, espérate, déjame ver qué carro era en los periódicos, en las revistas, y obviamente pues ese auto rompió ventas. Sí. En ese año, y lamentablemente, ¿verdad? Digo lamentablemente porque, ¿verdad?, es una tragedia lo que sucedió, pero pues fue lo que le abrió puertas también a que se hiciera mucho más popular el Spider y también el Speedster. En términos de mecánica, de transmisión y de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la rapidez, la velocidad, este auto también rompió parámetros. Sí, en aquel entonces, sí. Acuérdate que era más el look que otra cosa. Si tú querías velocidad alta, no de arranque, porque de arranque ellos eran normal y cualquier muscle car americano los dejaba en la luz, no se los llevaban. Pero el Lux era un carro compacto, deportivo, ideal para pistas de circuito, y entonces estos mismos pues los ponían a competir, y todo se quedó el apodo del estilo, porque son bien parecidos, confundiendo uno con el otro. Y me encanta también porque son familia de los Volkswagen, así que ustedes saben la historia de Volkswagen y Porsche, son básicamente hermanitos separados al nacer, así que está bien interesante la aerodinámica que tiene la carrocería, ¿verdad? No, y vamos a ver aquí en este museo otros automóviles de la familia Porsche donde los cambios son, wow, del cielo a la tierra. Tenemos de todos los modelos, todos los años y diferentes estilos, y vamos a estar hablando durante todo este mes en el fabuloso programa de Loco con los Autos, donde vamos a estar haciendo hincapié en toda la historia de esta fabulosa línea de Porsche que se comparte en Estados Unidos y fuera de Europa. Y el motor, cuando salió allá para los años 40, era de 4 cilindros y luego fue a 6. Eso fue así, 4 cilindros fueron los primeros que se hicieron en este estilo de carrocería,
Este auto nace oficialmente en el 1948, pero ya había prototipos, ya había experimentos, ya había estado en algunas pistas de circuito en Europa, porque no era lo que tenemos hoy en día. Los medios eran muy diferentes y para darse a conocer cualquier marca de carro, donde tenían que ir a las pistas de circuito. Y en Europa pues le dio fama a ese concepto y con estos carros pues lo lograron porque eran bien estables. Y ok, este venía 1500, venía 1600, también venía el pre-A, venía el A, o sea que venía como que con diferentes features dependiendo del presupuesto, supongo yo, ¿verdad? Sí, por ahí todo lo que me estás mencionando son los motores. La carrocería se quedaba igual y cambiaban los motores y un poco la suspensión, Sí, pero no el todo el tamaño mundo de las gomas. no todo el mundo podía pagar el mismo Bueno. motor. Es cuando tú vas a comprarte, tú sabes, las marcas hoy día muy reconocidas, yo quiero un motor que sea más económico, me cuesta tanto, versus un motor más rápido, me cuesta tanto, tú sabes, no todo el mundo tiene un chavito, un cachimiro, Pero paga lo mismo. eso es en esta era, pero en esa era, estamos hablando del siglo XIX, los costos Eran los mismos. Eran low, eran bien baratos. Pero no importando la categoría, y era lo mismo. Era más o menos, porque la diferencia de una pieza o un motor fluía entre cientos de dólares a hoy en día que fluyen miles de dólares, pues es muy diferente. Si mira a ver si te acuerdas el costo que se mercadeó este automóvil en Estados Unidos. ¿3,000? ¿En qué año? Allá para el 54. Pues eso era caro. En el 54 era caro porque en Estados Unidos había muscle car americano en $1,000 y pico nuevos. O sea que como quiera ya venía por encima de lo que era el presupuesto y con prestigio directamente de Europa, donde pues la gente que quería un poquito más, pues ya tú sabes, lo iban a pagar. No y tenían solamente problema. se conseguía en un estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, era Nueva York. Y Hoffman, leí que él decía, si por lo menos yo puedo vender 5 carritos a la semana, he logrado mi cometido. Si no logro vender 5 carros a la semana, no los quiero. Y logró vender más, mucho más a la semana. Sí, pero la estrategia de venta de él y mercadeo fue tan buena que no era que se los vendía directamente a la gente, sino que se los vendió a otros distribuidores y dealers fuera de Nueva York, que eso pues se lo permitieron y lo logró. Si le hubieran puesto exclusividad, pues entonces no los hubiera vendido. Pero logró porque ya él tenía los contactos donde mover el automóvil y entonces empezó a transportarlo y logró su meta. Y se regó como una epidemia en Estados Unidos. Lo bueno es que este auto está en el Museo de la Transportación del Parque de las Ciencias, así que si usted quiere recordar la historia, básicamente hacer un update con lo que vienen siendo los autos de aquellos tiempos, puede llegar hasta aquí o incluso ser parte de Bottles and Wheels, que es un evento maravilloso. Precioso. ¿Cuándo es? Es el día 30 de este mes, cae sábado de 6 a 10 de la noche. Vengan para acá y aquí lo van a pasar muy bien. Compren sus boletos ya para que se lo puedan disfrutar. parquedelascienciaspr.com y usted va a poder disfrutar de su buena copita de vino mientras hacen un pareo exclusivo con los Porsche. Esto es tan interesante, Mario, porque entonces tú y yo nos sentamos y empezamos a decir, bueno, pues este vino viene de Alemania, de tal, y entonces tú me dices, pues mira, este vino es el bioequivalente, digamos, de este auto, ¿verdad? Del Porsche 356. No, y va a gustar muchísimo porque ya lo experimentamos y la gente pues, se sintió en mucho agrado y la pasamos súper bien y esa es la meta, pasarlo bien, disfrutárselo y poder ver y compartir estos autos con los dueños, que la mayoría de ellos van a estar aquí para ese evento. Esta es la tercera edición, ¿verdad? Esta es la tercera edición que se hace de los vinos y Wine and Wheels ha gustado muchísimo y esperamos poder seguir continuando haciéndolo para que la gente disfrute de la gente. Se pasa muy bien. Pues los esperamos aquí. De hecho, yo tengo ganitas como de probar unas tapitas o como de conocer la comida que van a estar sirviendo. Así que usted quédese con nosotros porque más adelante vamos a llegar hasta Bottles para conocer cuáles son, ¿verdad? Algunos de los sabores que van a ver. Ay, sí, Mario, yo de verdad que me quiero hartar la pancita. Así que usted quédese con nosotros.